Objetivo de la clase del día de hoy, definir concepto de trabajo dependiente e independiente. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con estos dos conceptos, lo que es el trabajo dependiente y el trabajo independiente. Pero quiero partir diciendo y preguntando, ¿qué es lo que usted entiende primeramente por trabajo independiente? ¿Qué es lo que usted entiende por trabajo independiente? ¿Quién me puede ahí escribir, por favor? ¿Qué entiende usted por trabajo independiente? Luego irá la otra pregunta. Pero primero, ¿qué es lo que usted entiende por trabajo independiente? Ahí Vicente nos está escribiendo que tú creas tu empresa. Ya, ya. O sea, él me está hablando eh, de que no hay una relación con un tercero. Eso es lo que me estaría hablando, que no hay una relación con una persona. Correcto, que usted es su propio jefe, si lo podemos hablar así. Bien, ¿y qué entiende usted por trabajo dependiente? Que depende del jefe. Ya. Entonces, ya hemos tenido unas nociones respecto a lo que podemos hablar de trabajo dependiente y de trabajo independiente, de ambos casos. Ahora bien, sea o bien para trabajo dependiente o bien independiente, vamos a establecer lo siguiente. Primero, ver el punto de la economía y trabajo en Chile. Siempre nos estamos enfocando respecto a nuestro país, ¿ya? No estamos viendo este punto enfocado en algún otro país, sino bien en nuestra propia nación. Pero comienza diciendo esta presentación que ningún sistema económico podría desarrollarse sin fuerza de trabajo y sin una organización que permita a las personas recibir un ingreso para poder comprar bienes y servicios. Lo que me dice acá en este párrafo engloba el general de todo el mundo. No hay ningún sistema económico, llámese como se llame, que se pueda sustentar sin trabajo. ¿Ya? No hay ningún sistema económico que se pueda sustentar sin que las personas perciban un ingreso económico, dinero. ¿Ya? Ahora, cabe destacar que esta, podamos decir, eh, palabras que recién dije, se va a englobar en todo el mundo. Bien. Ok, dice para algunos estudiosos del tema, el trabajo se transa en el mercado como otro bien o servicio y por lo tanto está sujeto a las leyes de mercado,
Ojo, el trabajo dependiente y el trabajo independiente están sujetos a leyes, siempre ambos siendo formales, y que después vamos a ver por qué yo recalco que deben ser formales. Dice, sin embargo, el trabajo tiene que ver también con las personas, con sus deseos, con sus aptitudes, por lo que debe estar sujeto a reglamentaciones que respeten su dignidad. A su vez, los trabajadores y trabajadoras tienen deberes y obligaciones. Es bien lo que hemos hablado durante gran parte del transcurso de este curso, ¿ya? O de la asignatura, llámese así, en que eh, usted como trabajador tiene derechos y tiene deberes. Y esos derechos y deberes los ha de cumplir tanto usted como trabajador como bien que le otorga el trabajo. Bien. Dice en la regulación del mundo laboral interviene el Estado. Ojo, dice que interviene el Estado, no un gobierno en particular. Un gobierno tiene una duración en el caso de nosotros de 4 años. El Estado es permanente. ¿Ya? Dice normado y supervisado la relación existente entre el empresario y trabajadores. Aun cuando el trabajo tiene sus características propias como factor y productivo, el mercado de trabajo se analiza y se comporta igual que un mercado de productos, sufriendo sus mismas consecuencias. ¿Ya? Otro punto importante dice que el mercado de trabajo en Chile ha presentado dificultades durante los últimos años. ¿Ya? Y más bien podemos ver que el trabajo en este año 2020 ciertamente ha presentado muchas dificultades debido a lo que estamos viendo a nivel mundial. Por ejemplo, ahora en las noticias de la mañana se podía dar a conocer que las grandes empresas, las empresas del retail, no van a contratar a personal part-time para la época de Navidad. Entonces ahí se está teniendo una preocupación extra debido a que era una fuente laboral potente. Era una fuente laboral potente en dicho periodo. ¿Ya? Así también hemos visto que durante este año hemos visto una merma en los puestos de trabajo debido a la pandemia que hemos estado viviendo como país y también a nivel mundial. Pero más lo enfocamos a nivel país. Lo enfocamos a nivel país, entonces hay pequeñas empresas que han tenido la obligación de poder cerrar ciertos cupos de trabajo. O dicho de otra manera, hay alguna otra empresa que ciertamente tuvieron que literalmente cerrar sus puertas y inclusive sus propios dueños han quedado sin fuente laboral. ¿Ya? Eso es las dificultades que se ha presentado el tema laboral. Bien, entonces el mercado de trabajo en Chile ha presentado ciertas dificultades durante los últimos años. En él se ha podido observar una menor oferta de puestos de trabajo y una mayor demanda por ellos, de manera que se han advertido altos niveles de cesantía o desempleo que afecta principalmente a los jóvenes. Bueno, en nuestro país
hemos visto en periodos donde se ha visto un mayor nivel de desempleo o de cesantía. Bien, por ejemplo, tuvimos la crisis asiática que pegó bien fuerte para este lado de nuestro país. ¿Ya? Ahora lo vemos con el tema de la pandemia. Y así podemos ver en otras ocasiones donde también diversos factores externos o internos del país han afectado lo que es el porcentaje de trabajo de las personas que viven en Chile. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta de momento? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que acotar? Seguimos. Clasificación del trabajo. ¿Ya? Dice, existen varias maneras de clasificar los tipos de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, la más común es la que se refiere a la dependencia e independencia de este. Nosotros, de hecho, al comienzo del año, aproximadamente habrá sido abril, por ahí, abril, yo creo, estuvimos, de hecho, se hizo una actividad con los tipos de trabajo. De hecho, usted hizo una actividad con los tipos de trabajo. Pero en esta ocasión vamos a hacer la clasificación de trabajo, pero con lo que comúnmente se realiza, que es la dependencia o independencia de este. Bien, y aquí vamos a empezar a desglosar ambas definiciones y dar una definición formal. Dice, el trabajo dependiente es aquel donde el trabajador mantiene un vínculo contractual de contrato escrito con su empleador. En el contrato se establece el sueldo, el horario, los deberes y derechos del empleador y del empleado. Normalmente el empleado debe cancelar la ley de los seguros de jubilación y de salud a los trabajadores dependientes. En otras palabras, el trabajo dependiente es todo trabajo donde usted mantiene una relación legal mediante un contrato de trabajo con un tercero. Ese tercero puede ser una persona natural o puede ser una persona tributaria, ¿ya? O puede ser una persona natural o puede ser una empresa. Cuando me refiero a persona tributaria, me estoy refiriendo a lo que es una empresa. Por ejemplo, yo puedo otorgar como persona natural una fuente de trabajo. Entonces, yo lo contrato, realizo el tema legal y ya usted pasaría a ser una persona con trabajo dependiente, ¿ya? Ciertamente para tener un trabajo dependiente formal, ¿ya? Debe haber un contrato de trabajo. Y por el hecho de haber un contrato de trabajo, también existen los pagos legales, lo que es AFP, lo que es salud, lo que es los distintos seguros, en el caso que corresponda seguro de cesantía, en el caso que corresponda seguro de... O sea, perdón, no es que corresponda, eso es obligación. El seguro de accidente laboral, eso es obligación. Eso sí o sí debe cancelarse, lo que es la mutualidad. Es el trabajo dependiente formal. Ahora, pregunta, ¿cuál es el trabajo dependiente informal?
¿existirá el trabajo dependiente informal? ¿Quién me podrá responder eso? ¿Existirá? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí Vicente nos está escribiendo. Vamos a leer la opinión de Vicente respecto si es que existe el trabajo dependiente informal. Bien, en ese caso, bueno, igual vamos a leer la opinión de Vicente. Ahí está. ¿Podría yo trabajar en una empresa, pero solo trabajar por unos días de ayuda? Ya, ya, pero es que en ese caso usted podría trabajar como part-time, solamente unos días. Pero independiente de eso, igual si hay un contrato de trabajo es formal. Porque la jornada laboral en ese caso cambiaría. Usted trabaja, por ejemplo, sábado y domingo solamente. Ejemplo. O solamente usted va un día a la semana, los días lunes. Entonces en el contrato se establece eso. Eh, Su horario de trabajo está el día de tal hora hasta tal hora. Pero cuando me refiero a trabajo independiente informal es cuando no hay un contrato de trabajo. ¿Ya? Y legalmente usted no depende de nadie. ¿Ya? Pero por ejemplo hay una empresa y que se da mucho, que le dice venga a trabajar, yo le pago por ejemplo 20.000 pesos diarios. Y usted tiene jefatura, y usted tiene que responder por un horario, y usted también tiene horario de colación, e inclusive le dan hasta la colación, pero no hay ningún contrato de por medio. Por lo tanto, usted entre comillas es un trabajador dependiente, porque legalmente usted no depende de nadie. Legalmente usted no tiene contrato, por ende no tiene pago de cotizaciones, pago de salud. Usted tampoco tiene cobertura ante un accidente laboral. ¿Se va entendiendo la diferencia? Eso es el ámbito del trabajo dependiente. Ahora, el trabajo independiente dice que es aquel que se desarrolla a partir de la iniciativa propia del trabajador sin contraparte que lo contrate. En el caso, en este caso, no hay un documento o contrato de trabajo predeterminado. Los ingresos dependen directamente de la iniciativa de quien realiza el trabajo. En el lenguaje común también se llama trabajos por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el trabajo independiente, usted como bien pudimos hablar en un comienzo, esto quiere decir que usted no tiene jefe. En otras palabras, bien simple, usted no tiene jefes. Usted se manda solo, ¿ya? Ojo, hay trabajos independientes formales y trabajos independientes informales. Los trabajos dependientes formales son aquellos que bien, si usted no tiene jefe, usted entre comillas no lo manda a nadie, pero usted legalmente emite boletas, puede también legalmente pagar sus cotizaciones correspondientes y ahí usted es un trabajador independiente, pero que cumple con los resquicios legales. Bien, ahora, el trabajador independiente informal, bueno, el trabajador típico que trabaja a cuenta propia y no paga cotización, no da boletas, es decir, lo que él eh, percibe por ingreso es completamente suyo. Bueno,
¿Qué trabajo de independiente podemos nosotros mencionar? ¿Qué trabajo independiente nosotros podemos mencionar? ¿Ya? ¿Alguno más? O más conocido como los vendedores ambulantes, el comercio ambulante que se llama. Es un trabajo independiente. Claro, no todo, no. Y de hecho, un gran porcentaje no lo hace. Me atrevo a decir que un gran porcentaje no lo hacen. ¿Por qué? Porque el dinero que perciben lo perciben por completo. Y para poder guardar dinero para la jubilación hay que ser efectiva el pago de cotizaciones, ¿ya? Y por lo mínimo, usted debería pagar aproximadamente 60.000 pesos, porque es un 20% del valor del salario bruto, del cual se divide un 12 y un 7%. Es un 19%, pero saquémoslo por 20%. A 300.000 pesos serían 60.000 pesos. Y en ese caso, generalmente el trabajador independiente ya no los paga, no lo hace, no lo hace. ¿Ya? Es por eso que después, al momento de hacer una jubilación, el trabajador independiente tiene problemas con el tema de jubilación. ¿Ya? ¿Qué otro trabajo independiente podemos mencionar? ¿Qué me puede dar ahí algún otro trabajo independiente? Por ejemplo, se da eh, harto lo que son los conductores de transporte público, pero en la modalidad de los taxis, ¿ya? El chofer de taxi. No hablo del propietario, hablo del chofer, porque bien si existe el propietario del taxi, del cual cobra una mensualidad al chofer, pero generalmente los conductores de este transporte eh, no pagan su mensualidad, ¿ya? O sea, perdón, no su mensualidad, sus cotizaciones. Por lo tanto, también entrarían en el conflicto que Vicente nos presentó. Bien, seguimos. ¿Alguna diferencia entre ambos conceptos? Es decir, entre trabajo dependiente y trabajo independiente. ¿Ya? La primera, la columna del lado izquierdo son los dependientes y los del lado derecho son los independientes. Así se va a dar eh, para todos los cuadros comparativos que vamos a realizar. ¿Ok? Bien, Vicente nos está escribiendo. Profe, ¿y qué es mejor, ser independiente y jubilar o guardar plata? Mire, a modo personal, claro, puedes jubilar independiente, pero a modo personal yo creo que siempre es mejor tener un ahorro, ser ordenado con los dineros y ahorrar. Si tiene la posibilidad de hacer alguna inversión que no le produzca gas, que no le produzca
desvalorización, hágalo, hágalo, ¿ya? Creo que fomentando ambas partes, jubilar en forma ser independiente y jubilar, ya sirve bien, pero también ahorrar. Y si puede añadir un tercer punto del ahorro en conjunto de una inversión, debe hacerlo, debe hacerlo. Y ojo, hablo una inversión que no me produzca desvalorización. Porque, por ejemplo, usted va a decir, quiero invertir en un auto. Y un auto es una pérdida. ¿Pero por qué me está diciendo, profe, que una pérdida un auto? Claro, porque van pasando los años y el auto, por ejemplo, a usted le costó 8 millones, pero el otro año ya vale 7 millones y medio, en 2 años vale 7 millones, al otro año vale menos y va pasando el tiempo y sigue bajando su valor. ¿Ya? Entonces, eh, claro, pierden un 15% por año. Entonces, es harto, es harto. Pero si usted eventualmente invierte el dinero en una propiedad, es difícil que baje. Eso sube. ¿Ya? No sé realmente en qué porcentaje, pero sube, sube su valor. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado, ser bien asesorado en el sentido de qué, de qué va a invertir usted el dinero. Bien, ok. Veamos este cuadro comparativo. Claro, claro, puede ser correcto. Pero como tenemos leyes en Chile, nos obligan a los trabajadores dependientes a ejercer este pago. A los trabajadores dependientes nos obligan a ejercer este pago. Y en ese caso no podemos renunciar a eso. Eso es por ley. Ya, bien, veamos. Tenemos la primero. ¿Para quién trabaja y en qué jornada? Ya, primero voy a hablar de los dependientes y luego de los independientes. ¿Para quién trabaja? Y jornada. Dice, y profe, ¿no hay ninguna manera de ser trabajador de una empresa y no jubilar? Claro, puede ser, pero usted va a trabajar hasta que se muera. Y el dinero que entre comillas ahorró en la AFP que hoy tenemos por delante, lo va a perder. No lo va a disfrutar usted. Puede heredarse en el caso que sea factible. Y si no hay heredero, para el Estado. ¿Ya? Listo. ¿Para quién trabaja y en qué jornada? Situación original, trabajaba a tiempo completo para un empleador. En la actualidad, algunos trabajan regularmente parcial para el mismo empleador y puede tener más de un empleado. En el caso de los independientes, situación original, trabaja solo tiempo completo como profesional artesano o produce bienes o servicios para vender a otros. Divergencia actual, los trabajadores no son profesionales o artesanos, sino que tienen ocupaciones calificadas o no calificadas. B. No trabaja solo sino con otros en igual base. En el caso de lugar de trabajo y quien ejerce autoridad, los empleados trabajan en el lugar de trabajo donde el empleador es responsable y ejerce su autoridad. ¿Ya? A un empleador. En la vigencia actual, algunos empleados trabajan en su hogar o en otro fuera de la responsabilidad y autoridad del empleador, trabajadores a domicilios, otros colocados por agencias temporales o empleo. En el caso de la cuenta propia, trabajan en un lugar de trabajo donde se responsabiliza y tienen autoridad.
Divergencia actual. Trabaja en un lugar de trabajo donde el empleador es responsable y ejerce su autoridad. ¿Quién determina el horario? Situación original. Trabaja en un horario determinado por el empleador. Divergencia actual. Algunos trabajan en horarios definidos por ellos mismos, ¿ya? Dentro de ciertos límites. En el caso de situación original de los cuenta propia, trabajan en horarios determinados por sí mismos. Y la divergencia actual, el horario es determinado por el cliente. Seguimos. Propiedad de medios de producción. En la situación original trabaja con materias primas, otros insumos y medio de producción por el empleador. La divergencia actual, algunos empleados trabajan con materias primas y otros insumos o medios de producción. Bien, en el caso cuenta propia, es dueño o arrienda medios de producción, compra materias primas y otros insumos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? Antes de continuar. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien, sigamos entonces. Sigamos. Eh, bueno, la divergencia actual, en el caso de... En el caso de cuenta propia, dice que los términos que arriendan los medios de producción o que financian las compras de materias primas e insumos que restringen su operación y su trabajo mediante franquicias o mediarios. Tipos de remuneración, o el sueldo o el salario. Situación original, remunerado por un sueldo o salario. Divergencia actual, algunos empleados son remunerados parcial o totalmente en especie de propinas, comisiones, participaciones en ganancia. En el caso de los cuenta propia, la situación original obtiene ganancias por ventas de bienes y servicios de producto. Divergencia actual, los productos y procedimientos de distribución son compartidos con otros debido a obligaciones contractuales derivadas de los contratos o franquicias o similares o de participación de cooperativas. Y ya estamos terminando. Quien da instrucciones, en el caso de los empleados, recibe instrucciones del empleador, ¿ya? Y la dirigencia actual, algunos empleados no reciben instrucciones de su empleador, sino de terceros, trabajadores contratados por agencias de trabajo temporal. En el caso de los cuenta propia, recibe instrucciones solamente de los compradores de los bienes de servicio que produce. En el caso de la divergencia actual, en el caso de los cuenta propia, recibe instrucciones de los dueños de medios de producción o los proveedores de materias primas. Bien. Y por último, penúltimo, la relación contractual con el empleador solamente que rige para los empleados. Empleado y empleador tiene un contrato de acuerdo, ¿ya? De contrato o acuerdo de empleo. Hay un contrato de por medio. La continuidad del trabajo en el caso del dependiente
espera continuar trabajando para el empleador a menos que la relación termine, ya en el caso del término de contrato. En el caso del cuenta propia, vende los bienes o servicios en un gran número de clientes o al mismo cliente por un periodo determinado de tiempo. Bien, bien, ¿alguna duda, alguna consulta respecto al trabajo dependiente, independiente? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ok, ok.